8:40, estamos ya en la línea telefónica junto al colega colombiano José David Rodríguez. Hola José David, entiendo que estás en este momento en las calles, no sé de qué ciudad, a ver si nos ayudas un poco dándonos un breve reporte y el contexto de lo que está sucediendo en tu país. Bienvenido, buenos días. Te saluda Alexis Moncayo desde Quito, capital Ecuador. Hola Alexis, ¿cómo están en Ecuador? Aquí sí, estamos en las calles de Bogotá, estamos ya en medio de protestas que se están registrando en varios puntos de la ciudad. Estamos en una localidad que se conoce como Suba, que es el norte de Bogotá. Aquí pues más de 50 manifestantes continúan en la vía, continúan bloqueando, sin embargo son varios puntos a esta hora en la ciudad. Desde muy temprano iniciaron las protestas, sobre todo en Bogotá. José David, ¿cuáles son las novedades? Yo te soy bastante sincero, siempre tratando de estar informados de lo que pasa en tu país, que además lo sentimos como propio. Es difícil encontrar información que sea actualizada y que, digamos, refleje la realidad de lo que está sucediendo. Me encantaría saber, por ejemplo, cuáles son las cifras en negativo que arroja en este momento la protesta en Colombia, número de heridos, número de personas desaparecidas, número de personas fallecidas en las calles. Sí, Alexis, la situación ha sido delicada, son más de 30 muertos por lo menos que se han registrado en el país, un centenar de heridos desde los 12 días, ya llevamos un poco más de 12 días de protestas de paro nacional y las cifras pues todos los días siguen aumentando. De hecho, ayer en Cali, que fue la situación más complicada, la ciudad que ha estado más complicada en estas protestas, 10 indígenas resultaron heridos entre enfrentamientos con la misma comunidad que impedía que ellos siguieran. Entonces ha sido un poco delicada la situación en cuanto a heridos y también en cuanto a muertos. Muchos de ellos pues lamentablemente han sido por la fuerza pública, por la intervención de la fuerza pública. ¿Cómo interpretamos, José David, lo que sucede en Cali? Porque lo que ven en los grandes medios de comunicación hacia afuera es que se trata de actos terroristas, ¿no? Y hacen una distinción que nos resulta bastante grosera, enfrentamientos entre ciudadanos y grupos indígenas. ¿Cuál es la realidad de lo que vive Cali en este momento? Sí, lamentablemente pues digamos, a la minga indígena, como se le conoce, que marcha generalmente cuando hay paros nacionales, que es una comunidad del Cauca, allá indígenas, pues estaban movilizándose, iban hacia Cali. La ciudadanía, digamos, la gente que habita en el sector de Jamundí, pues, digamos, estaba un poco molesta por todos los bloqueos que se han registrado durante las últimas semanas. Hubo una confrontación, evidentemente hubo disparos por parte de personas, de civiles, hacia los indígenas. Allí resultaron heridos estos 10 indígenas. Entonces la situación se ha vuelto un poco complicada porque ya la gente, muchas personas no quieren más bloqueos y no quieren más protestas y están tomando justicia por propia mano, y fue lo que pasó, digamos, ayer en el sector de Jamundí, que reiteramos, lamentablemente hay 10 indígenas heridos luego de que la gente allí empezara, según las denuncias de los mismos indígenas, a disparar indiscriminadamente contra ellos. Fue ahí cuando los indígenas respondieron y pues ya se formó todo lo que ocurrió en las últimas horas en la ciudad. Hemos visto imágenes que circulan a través de redes sociales y que las han publicado algunos representantes de organismos, sobre todo de derechos humanos, que dan cuenta de que hay grupos vestidos de civil, personas vestidas de civil, que se infiltran en dichas manifestaciones, y hemos visto también imágenes de personas que desde camionetas particulares son las que disparan a los ciudadanos. ¿Qué información tienen con respecto de estos temas, José David? Mire, Alexis, la información, les soy sincero, es poca en cuanto a quiénes son los responsables de estas camionetas, porque no solo ha pasado en Cali, digamos, en Pereira hay una persona gravemente herida, Lucas, que resultó gravemente herida luego de que también personas se bajaran de un vehículo particular y empezaran a disparar. Las investigaciones, dicen la fiscalía, dicen las autoridades, pues avanzan, pero no hay certeza de quiénes son estas personas y por qué personas de civiles están disparando contra los manifestantes. De hecho, ayer en uno de los videos que se puede ver allí en el sector de Cali, se ve como un ciudadano dispara al lado de un uniformado de la policía. Entonces, digamos, hay muchas teorías, pero concretamente en estos momentos no hay un reporte oficial, no hay una investigación oficial de qué fue lo que pasó allí en el sur del país. ¿Cómo ha sido adoptada la noticia que la dio a conocer el día de ayer y la decisión, además, del gobierno que la da a conocer el presidente Duque de militarizar la ciudad de Cali? ¿Cómo ha sido recibido esto
por las organizaciones que están al frente del paro, cuando había también la expectativa de que a partir del día de hoy se tomen, digamos, los diálogos entre el gobierno y los representantes de la movilización? Sí, hacia el mediodía, de hecho, se tiene planeada esa reunión entre el Comité del Paro Nacional y el presidente Iván Duque o el gobierno nacional. Pues no ha sido tomada de buena forma por los defensores de derechos humanos por todo lo que ha ocurrido. Es que recordemos que Cali tiene más de la mitad de muertos en estos momentos por protestas en el país. Ha sido la ciudad más afectada en cuanto al tema de violencia y eso también preocupa mucho pues a las personas. Recordemos que son más de 1.200 soldados del ejército y un poco más de 10.000 policías que dio la orden el presidente Duque, pues tenían que llegar hoy a Cali. La clase política, José David, ¿qué tan comprometida está con resolver y dar solución a este conflicto social, político y económico que vive hoy Colombia, en medio de una crisis sanitaria que hemos visto deja más de 400 personas fallecidas por día en tu país? Yo vi ayer que mientras, por ejemplo, Álvaro Uribe convocaba a las fuerzas del orden a reprimir a los ciudadanos que se manifestaban en Cali, a quienes él no reparaba en llamarles terroristas y vándalos o bandoleros, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, a través de su cuenta de Twitter, presentaba, digamos, sus buenos oficios para tratar de convertirse en mediador entre las fuerzas del paro y el gobierno nacional. ¿Cuál es el rol que están asumiendo también otros líderes políticos importantes que tiene Colombia, como por ejemplo Gustavo Petro? Rosmar, pues Alexis, perdón, es que me están llamando aquí ya el noticiero porque tengo que salir al aire, entonces les voy a cortar en los próximos segundos. Qué pena con ustedes, porque ya hay protestas, pero muy rápidamente. El presidente se ha reunido con todos los sectores políticos, de hecho, se reunió primero con los sectores políticos que con los estudiantes. Ha habido rechazo del mismo partido político del presidente Iván Duque, que le exigió que se fuera hasta Cali y se sentara a negociar. Sin embargo, pues el presidente viajó a la madrugada, es decir, ya está de nuevo en otra ciudad. Llegó a Cali, pero en horas de la madrugada, cuando no había un diálogo concreto con los manifestantes. Han estado comprometidos los partidos, pero los diálogos no son con ellos, sino con los manifestantes que están en las calles. Los dejo por ahora porque ya tengo que salir en mi noticiero acá en Colombia. Ya hay disturbios acá en Bogotá, entonces ustedes entenderán. Mil gracias, José David, colega colombiano, que nos ha hecho un reporte de lo que está sucediendo ahora mismo en las calles de Bogotá, capital de Colombia, y digamos un reporte bastante preciso de lo que sucede en el vecino país con respecto de esta crisis social y política que están enfrentando. Es bastante triste, bastante lamentable que ante las exigencias de la ciudadanía y de quienes hoy están protestando en las calles existan nuevamente oídos sordos, ¿no? Y la terquedad, la necedad de un gobierno que, digamos, no quiere escuchar, no quiere sentarse a dialogar. Hoy, recién, 13 días después, fíjense ustedes, algo parecido a lo que sucedió acá en Ecuador en octubre del 2019, apenas 13 días después el gobierno de Iván Duque se ha planteado la posibilidad de ir hacia una mesa de diálogo cuando tenemos, como lo decía José David Rodríguez, periodista colombiano, más de 30 personas fallecidas en Colombia, lo cual es muy lamentable, es triste. Hay centenares de ciudadanos que han salido a protestar y que hoy se encuentran desaparecidos en el vecino país. Hay miles de personas heridas. Hay casos como el de Lucas Villa Vázquez, ¿no? Un manifestante, instructor de yoga que tenía, digamos, un modo muy particular de salir a las calles a manifestarse en contra del régimen del Centro Democrático, del uribismo y de Duque, y que terminó recibiendo 8 impactos de bala, ¿no? Una ráfaga de disparos en una de las noches de desconocidos. Y eso es algo parecido a lo que está sucediendo en Cali, donde ayer veíamos imágenes que además, como les decíamos durante la conversación, varios organismos de derechos humanos en redes sociales han subido videos que dan, digamos, cuenta de la situación en Colombia. Infiltrados, personas vestidas de civil, que se suben a las unidades de transporte que son custodiadas por la policía. A eso se refería José David Rodríguez hace un momento en la conversación. Hay videos, insisto una vez más, digamos que muestran esta realidad, personas vestidas de civil que aparentemente serían quienes se están infiltrando en la protesta en Cali para generar estos brotes de violencia, que además portan armas, que disparan al cuerpo,
que tienen en este momento a 10 líderes indígenas heridos de bala y que después se suben a unas unidades de transporte que son custodiadas por motocicletas de la policía en Colombia y que son puestas a buen recaudo. Fíjense ustedes, yo simplemente hago un poco la comparación de lo que sucedía en los días de octubre acá en Ecuador y por lo que dijo, por ejemplo, Salvador Quispe en su momento, líder indígena que estuvo en la protesta y que ahora ha sido elegido como legislador, que había militares y policías vestidos de civil quienes provocaron el incendio en la Contraloría. Una versión que de alguna forma ha sido ratificada por la actual contralora subrogante del subrogante, la doctora Zárate, de que la Contraloría habría sido quemada desde adentro. Y cuando dice desde adentro, no se fijen únicamente en la connotación física de esa declaración, sino también simbólica, cuando dice desde adentro, ¿no? Es decir, que no hubo actores externos que pretendían quemar la Contraloría porque querían quemar las pruebas de la corrupción, del correísmo y de tales, ¿no? Sino que había otro tipo de intereses para generar ese nivel de caos y de sabotaje al interno de este edificio. Como les decía hace un momento, es bastante triste y lamentable también de que los medios de comunicación se nieguen a informar la verdad de los hechos, de lo que sucede en Colombia y de que hagan esas distinciones que resultan bastante groseras con respecto de un grupo de ciudadanos que tiene todo el derecho a manifestarse, que es la comunidad indígena, que no son tratados como tales, ¿no? Que no son tratados como ciudadanos, sino que son tratados como salvajes. Al menos así lo muestran los titulares y venden los famosos de estos breaking news de los medios colombianos, ¿no? Ciudadanos y grupos indígenas se enfrentan. Yo me pregunto, ¿los grupos indígenas qué son? ¿Son extraterrestres? ¿Son marcianos? ¿Qué son? También son ciudadanos. Es decir, el enfrentamiento fue entre ciudadanos. Y lo que aparentemente ocurrió el día y la jornada, no solo de ayer, sino durante todo el fin de semana en la ciudad de Cali, es casi que una guerra civil, ¿no? Donde no hay control por parte de las autoridades y de la fuerza pública de la situación, sino que salen ciudadanos a enfrentarse entre ellos. Unos grupos armados, como hemos visto en las imágenes que han circulado en las redes sociales y en medios alternativos de comunicación, y otra muy distinta de lo que pasa desde la otra orilla, ¿no? Donde ciudadanos de a pie salen a manifestarse y ahí obviamente se generan estos brotes de violencia. Hay que, desde acá, insisto una vez más, lo que hemos hecho durante los últimos días, seguir hablando sobre este tema y hacer votos porque la situación política, la situación social que está enfrentando este país vecino nuestro, Colombia, que yo sí insisto, lo quiero como propio a Colombia por la cercanía que tenemos, por las relaciones históricas de amistad que hemos manejado como países. Ojalá resuelvan cuanto antes esta crisis política que está ya generando mucho malestar en la sociedad colombiana, que está dejando saldo en rojo, ¿no? Fíjense ustedes lo doloroso que es tener que hablar de más de 30 personas asesinadas en las calles, que han sido víctimas de incluso disparos de manera clandestina, que no sé si en algún momento se van a poder determinar responsabilidades. Una vez más, ojalá el pueblo colombiano se vea en los espejos de lo que sucedió en Ecuador, de lo que sucedió en Chile, de lo que sucedió en Bolivia durante los días de octubre y noviembre del 2019 y puedan encontrar una salida pacífica, una salida consensuada, dialogada con los actores sociales que están al frente de la protesta. Pero mientras, digamos, desde algunos sectores precisamente que están vinculados a la protesta, buscan el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto político, por otro lado tenemos a autoridades o ex autoridades, como es el caso de Álvaro Uribe, que a través de sus pronunciamientos en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo único que hace en este momento es seguir calentando y seguir incendiando el ambiente político en Colombia. Por eso yo le mencionaba a José David, me parecía que era oportuno además conversar sobre las posturas tan distintas que han adoptado los ex jefes de Estado en el vecino país. Por un lado, Juan Manuel Santos, tratando de poner, digamos, su contingente, sus buenos oficios para salir de la crisis, y por otro lado, el expresidente Uribe, que lo que ha hecho en este momento es seguir calentando, como les decía,
el ambiente en el vecino país. Yo les quiero dar lectura de lo que han sido precisamente los trinos la jornada de ayer en Colombia. Álvaro Uribe decía: los colombianos pedimos protección de nuestras Fuerzas Armadas. De acuerdo con la Constitución, debemos estar preparados para defenderlas de la acusación temeraria nacional y extranjera, acción militar eficaz. Él pedía acción militar eficaz y transparente en Cali, superar la inferioridad de nuestra policía y del ESMAD. Ojalá en las próximas horas se capture a las hordas de bandidos que han invadido la ciudad. Y fíjense ustedes que minutos después de este trino del expresidente Álvaro Uribe, el mandatario Iván Duque toma la decisión de militarizar la ciudad de Cali. Y por acá teníamos el tuit de Juan Manuel Santos, el presidente anterior a que asuma Duque, y le decía: presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación, no más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino, decía Juan Manuel Santos, que vale recordar, y para poner también en contexto lo que implicó esa ruptura en el bloque de la unidad, que la U realmente representaba el uribismo. Cuando Juan Manuel toma distancia de Uribe, cuando Juan Manuel Santos toma distancia de Uribe, empiezan los diálogos de paz con la guerrilla. Y Juan Manuel Santos promueve, a propósito de los diálogos de paz con las FARC, un plebiscito para que los colombianos decidan en las urnas si se suscribe y se ratifica o no el acuerdo de paz con las FARC. Y el uribismo, a través de su brazo político, que fue el Centro Democrático, hizo una campaña millonaria. Invadió las calles, invadió los medios de comunicación, hicieron recorridos por todo el país para oponerse a ese acuerdo de paz. Y lejos de lo que decían en ese momento las empresas encuestadoras, finalmente terminó ganando el no en aquella ocasión. Yo estuve cubriendo todo lo que fue el proceso electoral de aquellos días, en octubre del 2016, y claro, mientras en las periferias, en los departamentos, en las zonas donde había mayor afectación por efecto de lo que había significado la guerrilla, ganaba el sí. En los centros urbanos, donde no ocurría lo mismo, pero donde sí tienes mayor cantidad de votación, de electorado, como por ejemplo Bogotá, Medellín, ganaba el sí abrumadoramente, ¿no? Me acuerdo aquella mañana de domingo de octubre, cayó un aguacero tremendo en la capital, en Bogotá, y ese aguacero provocó que una sociedad que además tiene el voto facultativo diga: prefiero quedarme en casa, no soportar el aguacero ni el frío, y no me voy a votar. Entonces, quienes sí fueron a votar fueron todas las huestes promovidas por Centro Democrático y el uribismo, que salieron a las urnas y votaron mayoritariamente en contra del acuerdo de paz. Entonces, ahí, digamos, uno encuentra, a propósito de un artículo que publicó este fin de semana Gustavo Petro, ahí encuentra uno la respuesta de a quién le interesa finalmente mantener el conflicto, mantener esa escalada y esos niveles de violencia en Colombia. Es precisamente al expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Esa política del miedo, de las campañas electorales que nos hablan de armar a los ciudadanos, de liberar el porte de armas y demás. Bueno, ahí tienen ustedes el caldo de cultivo para que una sociedad como la colombiana en este caso esté desatada en cuanto a los niveles de violencia en una protesta. Nosotros vamos cerrando ya nuestro noticiero. Hoy lunes 10 de mayo insistimos en darle tranquilidad a nuestro querido compañero el profe Wilson Robalino y al resto de compañeros de aquí de la estación. Quedan 14 días nomás para que Moreno deje el poder, así que a esperar con paciencia.